Tu padre nunca te amó, solo eras una obligación. Las palabras crujieron a través de mi teléfono, cruzando océanos desde algún lujoso resort en las Maldivas, cada sílaba impregnada de veneno. Estaba sentada en la cocina de mi madre, mi cocina ahora, aferrando el teléfono mientras la voz de mi madrastra Adriana continuaba su asalto. Pero déjame comenzar desde el principio, porque necesitas entender cómo llegamos aquí, cómo mi propia familia intentó robarme mi herencia y cómo finalmente encontré la fuerza para defenderme. Soy Isabela, y a mis 22 años pensaba que sabía lo que significaba la familia. Estaba equivocada. La historia de cómo perdí y encontré mi verdadero hogar comienza con otra pérdida, una que moldeó todo lo que vino después. Mi madre siempre fue una persona de planes. Incluso antes del diagnóstico de cáncer que eventualmente la apartaría de mí, se aseguró de que todo estuviera en orden. La casa, nuestra casa, la había comprado antes de conocer a mi papá, algo que resultaría más importante de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar en ese momento. Así siempre tendrás un hogar, me dijo, su voz firme a pesar de todo lo que estaba enfrentando. Esas palabras resonarían en mi mente años después, cuando esa misma casa se convirtió en el centro de un drama familiar que nunca vi venir. Las cosas no siempre fueron complicadas. Durante los primeros 9 años de mi vida, éramos lo que llamarías una familia normal. Luego, papá decidió dejarnos por otra mujer. No hubo drama, ni peleas por la custodia o la propiedad, simplemente se fue. Lo único que acordó fue pagar mi educación universitaria, transfiriendo toda la suma a una cuenta especial de inmediato. Supongo que esa era su versión de la manutención infantil, una forma de lavar sus manos de cualquier obligación futura. Javier, mi papá, formó una nueva familia rápidamente. Su esposa Adriana tuvo a su hija poco después, mi media hermana, 10 años menor que yo. A veces los visitaba, quedándome en su casa alquilada, pero nunca se sentía bien. Adriana siempre estaba ocupada con mi media hermana, emocionándose por sus últimos logros o arreglándole el cabello. Papá siempre estaba trabajando, alegando que necesitaba proveer para su familia. Curioso como ya no formaba parte de esa categoría. Isabela, ¿quieres cenar con nosotros?, me preguntaba Adriana, pero su tono siempre sugería que esperaba que rechazara la invitación. Manteníamos las cosas cordiales, intercambiando tarjetas de cumpleaños, saludos festivos y alguna que otra cena familiar forzada. Todo muy correcto y educado, pero con esa incomodidad que te pone la piel de gallina. Mamá ganaba buen dinero como contadora senior, así que cuando el cáncer llegó, pudo enfocarse completamente en el tratamiento. Tenía 14 años cuando recibimos el diagnóstico. Dejó su trabajo de inmediato para enfocarse en luchar contra la enfermedad. Durante 4 años vivimos entre visitas al hospital y sesiones de tratamiento. Mamá nunca se quejó, ni una sola vez. Solo siguió luchando, planeando, asegurándose de que yo estuviera bien. Pero al cáncer no le importan los planes. Tenía 18 años cuando murió, apenas unas semanas antes de que comenzara la universidad en otro estado. El dolor me golpeó fuerte, apenas podía funcionar. Fue entonces cuando papá me sorprendió al realmente aparecer. Él, Adriana y mi media hermana se mudaron temporalmente para ayudarme a sobrellevar la pérdida. En ese momento, estaba demasiado entumecida como para cuestionarlo, demasiado agradecida por cualquier apoyo que pudiera recibir. Te ayudaremos a superar esto, dijo papá, poniendo un brazo alrededor de mis hombros. Adriana asintió, intentando lucir simpática mientras mi media hermana exploraba lo que ahora era mi casa. Al final del verano, me enfrenté a un dilema. La universidad comenzaba en unas semanas y no tenía idea de qué hacer con la casa de mamá, ahora mi casa. No podía soportar la idea de venderla, pero dejarla vacía durante 4 años tampoco parecía inteligente. Fue entonces cuando papá propuso su idea durante el desayuno una mañana. Isabela, dijo, apartando su taza de café, he estado pensando. ¿Y si nos quedamos aquí? Pagaríamos todas las cuentas, mantendríamos el lugar. No tendrías que preocuparte por nada mientras estás en la escuela. Miré a Adriana, que estaba haciendo panqueques en la estufa. Se giró y sonrió. Sería bueno para todos, añadió. Renata ya está inscrita en la escuela local, y la casa estaría bien cuidada. Tenía sentido. Durante los 2 meses que se habían quedado conmigo, las cosas habían estado sorprendentemente bien.
Adriana había dejado de ser tan distante y Renata, mi media hermana, había comenzado a tratarme como una verdadera hermana en lugar de una extraña que aparecía ocasionalmente. Así que acepté. Mirando hacia atrás, parecía la solución perfecta. Empaqué las cosas personales de mamá, guardando lo que quería y almacenando el resto en el ático. Me fui a la universidad sintiéndome confiada en mi decisión. Durante los siguientes 4 años, regresé a casa durante las vacaciones y los descansos de verano. Esas visitas fueron agradables, en realidad. Adriana cocinaba grandes cenas de bienvenida. Hice tu lasaña favorita, decía, como si siempre hubiera sabido cuáles eran mis platillos preferidos. Renata me arrastraba a su habitación para mostrarme su último trabajo de arte o contarme sobre los dramas de la escuela. Durante las vacaciones navideñas, todos decorábamos juntos el árbol. Papá levantaba a Renata para que colocara la estrella en la punta mientras Adriana y yo discutíamos amigablemente sobre si el espumillón era cursi o clásico. Nos sentábamos a beber chocolate caliente, y a veces casi podía olvidar que esta no era la familia con la que había empezado. Las visitas en verano eran diferentes, más largas, más relajadas. Renata y yo pasábamos las tardes en la piscina comunitaria, y la ayudaba con sus lecturas de verano. Adriana me invitaba a las reuniones de su club de lectura, y realmente nos divertíamos desmenuzando la novela romántica que hubieran elegido ese mes. Tu hermana es tan buena con Renata, escuché decir a Adriana una noche mientras hablaba con papá. Es agradable tenerla en casa. Eso me hacía sentir cálida por dentro, como si realmente nos hubiéramos convertido en una familia de verdad. Llamaba regularmente durante los semestres, charlas semanales con papá sobre mis clases, poniéndome al día con Adriana sobre el mantenimiento de la casa, las rosas que plantaste están floreciendo hermosamente, Isabela, y sesiones de FaceTime con Renata, quien me mantenía al tanto de sus aventuras en la secundaria. Todo parecía perfecto. Habíamos creado esta dinámica familiar extraña pero funcional construida sobre la base de la casa de mi madre. Nunca imaginé que todo podría desmoronarse tan rápido. Pero supongo que esa es la cuestión con las casas, no importa que tan sólida sea la base, nunca sabes lo que sucede detrás de las paredes. Finalmente, a los 22 años, con mi título en mano y un trabajo asegurado en casa, estaba lista para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Ya había aceptado un puesto en Gómez y Hernández Financial en mi ciudad natal. Me habían entrevistado por Zoom y ofrecido el trabajo de inmediato. Todo estaba encajando perfectamente. O eso pensaba. El taxi me dejó frente a mi casa en una soleada tarde de junio. Me quedé ahí por un momento, contemplando la vista familiar. Los rosales de mamá estaban en plena floración, aunque lucían diferentes de como ella solía cuidarlos. El césped estaba perfectamente recortado, y nuevas cortinas colgaban en las ventanas, pequeños cambios que habían ocurrido mientras estaba en la universidad. Arrastrando mis maletas por el camino de entrada, busqué mis llaves con una sonrisa, ya imaginando dormir en mi antigua habitación esa noche. Pero cuando intenté abrir la puerta, algo estaba mal. La llave no giraba. Lo intenté de nuevo, pensando que quizás estaba cansada por el viaje, pero no, la llave definitivamente no encajaba. ¿Qué demonios?, murmuré, intentando de nuevo antes de finalmente rendirme y golpear fuerte la puerta, ya que era pleno día y podrían estar viendo televisión. Adriana abrió la puerta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Llevaba un delantal y tenía harina en las manos, como si hubiera estado horneando. «¿Isabela? ¿Qué haces aquí?» Arrastré mi maleta adentro, notando a papá y Renata en la sala, ambos luciendo igual de sorprendidos por mi aparición. Renata estaba tumbada en el sofá con su teléfono mientras papá estaba en su sillón favorito, el viejo sillón de mamá, en realidad, leyendo algo en su tablet. «¿Qué quieres decir?» «Vivo aquí», dije, mirando a mi alrededor, notando lo que parecían cambios sutiles en la decoración de la sala. ¿Por qué cambiaron las cerraduras? Papá se rascó el cuello, ese hábito nervioso que ha tenido desde siempre. Ah, eso, sí, las cambié el mes pasado por seguridad. Ya sabes, hubo algunos robos en el vecindario. Podrías habérmelo dicho, respondí, tratando de mantener la irritación fuera de mi voz. O enviarme una nueva llave. Quiero decir, esta es mi casa. No te esperábamos, dijo Adriana con cuidado, cruzando los brazos sobre el pecho. Había limpiado la harina de sus manos y lucía cada vez más incómoda. ¿Por qué no? Me gradué la semana pasada.
Les dije que venía a casa para empezar mi nuevo trabajo. Miré entre ellos, sintiéndome cada vez más inquieta. Algo estaba muy mal en sus reacciones. Incluso Renata había dejado su teléfono y observaba cómo se desarrollaba la escena con una expresión extraña. Isabela, intervino papá de repente, poniéndose de pie. ¿Podemos hablar en la oficina por un minuto? Lo seguí a la antigua oficina de mamá, mi oficina ahora, técnicamente. La habitación aún tenía los diplomas de mamá en la pared, su colección de libros de referencia financiera en las estanterías. Cerró la puerta detrás de nosotros, y noté que sus manos temblaban ligeramente mientras se giraba para enfrentarme. Escucha, cariño, comenzó, su voz baja. Hay algo que necesitas saber. Adriana, bueno, ella piensa que esta casa me pertenece. Lo miré, sin comprender. Le dije que era mi casa, continuó, sin mirarme a los ojos. Que se la di a tu madre y a ti por amabilidad después del divorcio, y que después de que tu mamá falleció, volvió a ser mía. Ella piensa que solo ha estado viviendo aquí porque yo lo permití. Debí quedarme mirándolo boquiabierta por un minuto completo antes de recuperar la voz. Mi primer instinto fue salir de la oficina y contarle todo a Adriana. Ahora entendía su expresión de sorpresa cuando aparecí, en su mente, yo solo era una aprovechada tratando de meterme en su casa. Tengo que decirle la verdad, dije, moviéndome hacia la puerta, pero papá me agarró del brazo. Por favor, Isabela, suplicó, su voz apenas un susurro. Solo dame un poco de tiempo. Encontraré un nuevo lugar donde vivir, te lo prometo. Solo necesito averiguar cómo decírselo sin destruir nuestro matrimonio. ¿Destruir tu matrimonio? Sí sé. ¿Y qué hay de lo que me estás haciendo a mí? Sacó un juego de llaves de su bolsillo, extendiéndolas como una oferta de paz. Estas son para las nuevas cerraduras. Por favor, cariño. Solo unas semanas, es todo lo que te pido. Déjame manejar esto a mi manera. Tomé las llaves, sintiéndome enferma del estómago. Está bien, dije finalmente. Pero esto es una locura, papá. ¿Sabes eso, verdad? Asintió, con alivio lavándose sobre su rostro. Gracias, cariño. Arreglaré esto, te lo prometo. Pero las cosas comenzaron a empeorar inmediatamente. En la cena de esa noche, el ambiente estaba cargado de tensión. Adriana seguía lanzándome miradas desde el otro lado de la mesa, toda la calidez que alguna vez mostró se había desvanecido. La mujer que solía hornear mis galletas favoritas e invitarme a su club de lectura ahora actuaba como si fuera una extraña que se había colado en su casa. ¿Más papas, papá?, preguntó Renata, completamente ajena a la tensión en el aire. ¿A alguien le molestaría si redecorara la sala?, preguntó Adriana de repente, sin mirarme. La decoración actual está un poco anticuada. Apreté el tenedor con más fuerza, sabiendo que se refería a la disposición de los muebles de mamá. Papá tosió incómodamente y cambió de tema. A la mañana siguiente, estaba preparando café cuando Adriana me arrinconó en la cocina. Aún llevaba su bata de dormir, el cabello desarreglado, pero sus ojos estaban afilados y concentrados. Isabela, dijo, apoyándose contra la encimera, creo que necesitamos hablar sobre tus planes. ¿Mis planes? Sí. ¿Cuándo piensas buscar tu propio lugar?, lo preguntó con casualidad, como si estuviera hablando del clima. Ahora que tienes un trabajo asegurado, deberías empezar a pensar en mudarte. Después de todo, ya eres una mujer adulta. Tomé un sorbo lento de mi café, contando hasta 10 en mi cabeza. De hecho, ya hablé con papá sobre quedarme aquí por ahora. ¿Está de acuerdo? Los labios de Adriana se apretaron en una línea delgada, y por un momento pensé que iba a discutir. En cambio, simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con mi café enfriándose y un creciente sentido de temor sobre cómo se iba a desarrollar todo esto. Las siguientes 2 semanas fueron como vivir en un ambiente hostil. La actitud de Adriana pasó de fría a directamente pasivo-agresiva. Accidentalmente, lavaba mi ropa con colores que destiñen, alegando que había olvidado cuál era mi canasta. Cocinaba cenas familiares pero casualmente hacía suficiente comida solo para 3 personas, actuando sorprendida cuando yo llegaba a la mesa. Cuando intentaba ver televisión en la sala, de repente necesitaba aspirar justo ahí. Si estaba usando la cocina para hacer desayuno,
Ella entraba de golpe y comenzaba a reorganizar los gabinetes, murmurando sobre cómo algunas personas nunca aprenden a mantener las cosas ordenadas. Incluso movió el jarrón favorito de mi madre de su lugar en la repisa a algún estante de esquina, diciendo que no encajaba con su nueva visión decorativa. Lo peor era ver a Renata seguir el ejemplo de su madre. Mi media hermana, quien apenas semanas atrás me enviaba memes y me llamaba para pedirme consejos sobre chicos, ahora ponía los ojos en blanco cada vez que entraba a una habitación. Comenzó a referirse a mí como esa chica, cuando hablaba de mí con sus amigas por teléfono, lo suficientemente fuerte como para que yo lo escuchara. A pesar de la tensión en casa, mi vida profesional estaba despegando. Visité Gómez y Hernández Financial, donde me mostraron mi futuro espacio de trabajo, un bonito escritorio en una esquina con vista al centro de la ciudad. Mis futuros colegas parecían amables y acogedores, especialmente Elena del equipo de evaluación de riesgos, quien se ofreció a llevarme a almorzar. ¿Cuándo comienzas?, preguntó mientras comíamos sándwiches. En 2 semanas, respondí. El tiempo justo para instalarme en casa. Esa noche en la cena, compartí mi fecha de inicio con la familia, intentando mantener un poco de normalidad. Hoy me mostraron mi oficina. Comienzo en 2 semanas. El tenedor de Adriana hizo un ruido al golpear el plato cuando lo dejó con un cuidado exagerado. Bueno, ¿no es maravilloso? Una vez que recibas tu primer sueldo, puedes empezar a buscar tu propio apartamento. Conozco algunos complejos agradables al otro lado de la ciudad, muy accesibles para jóvenes profesionales. Capté la mirada suplicante de papá al otro lado de la mesa, sus ojos parecían rogarme que no dijera nada, que mantuviera su mentira un poco más. Apuñalé mis guisantes con el tenedor y no dije nada. El sábado por la mañana me desperté con una casa inusualmente silenciosa. No había ruido de Adriana preparando las comidas del fin de semana en la cocina, ni música de Renata resonando desde su habitación, ni papá viendo deportes en la televisión. El silencio se sentía extraño, como la calma antes de la tormenta. Fue entonces cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Las palabras crueles de Adriana a través del teléfono desde sus vacaciones secretas en las Maldivas. Su intento de abandonarme, de echarme de mi propia casa mientras disfrutaban de un resort de lujo al otro lado del mundo. Hice lo que tenía que hacer. Cambié las cerraduras, empaqué sus pertenencias y reclamé la casa de mi madre, mi casa. Cuando regresaron, furiosos y exigiendo explicaciones, me mantuve firme. La verdad salió a la luz y, con ella, se desmoronaron los últimos vestigios de nuestra familia de mentira. Ahora, 2 meses después, sigo viviendo en la casa de mamá, mi casa. He pintado las paredes, plantado nuevos rosales en el jardín y vuelto a hacer la mía. A veces pienso en ellos, me pregunto dónde terminaron, pero la mayor parte del tiempo pienso en mamá y en cómo se aseguró de que siempre tuviera un hogar, sin importar qué. Papá todavía intenta llamarme a veces desde diferentes números. Ya no contesto. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer en cenizas. Lo curioso es que ahora soy más feliz. Mi trabajo va bien, he hecho nuevos amigos en el trabajo y, por primera vez desde que mamá murió, siento paz en esta casa. A veces, sanar significa dejar ir, de personas, de mentiras, del cuento de hadas de la familia en el que querías creer. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Te habrías enfrentado a tu familia de esta manera, incluso si eso significaba perderla para siempre? A veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a casa. Si mi historia te resuena, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la paz y la familia? ¿Cómo lo manejaste? No olvides darle like y suscribirte para más historias sobre la familia, la sanación y encontrar el camino de vuelta a casa.